Muy bien, Raquel. Yo también tengo miedo de subir aquí arriba. De verdad que da mucho miedo. Muy bien, peques, podéis iros. Creo que se van para la Fundación Bíblica con las maestras. Así que, papás, estáos tranquilos. Van a estar bien cuidados a los maestros. No, los niños también. Van a estar bien cuidados. Podéis iros para allá. Muy bien, muy bien. Sé que ya lo sabéis, pero os animo siempre a mantener las distancias, abrir las ventanas, que tengamos ventilación, llevar las mascarillas, los que estamos en el púlpito, simplemente también por expresividad. Nos las sacamos, pero estamos como a 3 metros, por lo menos. Muy bien. ¡Wow! ¿De dónde han salido todos esos niños? Ay. De la banda, dice Manolo. Muy bien, es una bendición. Oremos por los pequeñitos de la iglesia. Roguemos al Señor que los guarde, les ayude, les proteja y podamos ver a estos niños crecer en los caminos del Señor. De verdad que sí. Vamos a orar por ellos. Ivette, que para allá. Ole. Muy bien. Ivette ya iba a su clase, pero nos quedamos aquí todos. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Génesis, capítulo 3. Vamos a ir al Antiguo Testamento para leer un versículo en esta mañana y después oraremos de nuevo, pediremos al Señor su ayuda en el mensaje de la palabra de Dios, que sea de bendición, que el Señor me ayude a mí también a hablar. Si los que predicáis sabéis cómo funciona, ¿verdad? El pánico, no escénico, sino el temor delante del Señor, de ser de bendición, de honrar su palabra. Y en esta mañana el Señor ha puesto algo en mi corazón y quiero ser de bendición, pero realmente necesitamos su gracia, su ayuda espiritual y su ánimo. Así que mientras los pequeñitos pasan a la clase de atrás, hasta luego. Vamos a Génesis, capítulo 3. Voy a leer solamente un versículo ahí. Génesis, capítulo 3, el versículo 10. Génesis 3, 10. Dice así la palabra del Señor. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz y tuve miedo. Vamos a orar. Señor y Padre amado, gracias por venir junto ante tu presencia. Me siento tan contento de estar con mis hermanos y saber, Señor, que todos nosotros realmente somos tus ovejas. Hoy me toca a mí hablarles a ellos de tu palabra y de ti y de nuestras luchas. Pero, Señor, soy tan consciente que eres tú el que tiene que hablar y que si tú en esta mañana tienes a bien tomarme como herramienta en tus manos para ser de bendición, para animar un corazón, Señor, si tú lo haces, habrá sido tú, no he sido yo. Ha sido tú, Padre. Por eso es que vengo orando no solo yo, sino toda la congregación delante de tu presencia, para suplicarte que nos bendigas. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga entender, oír lo que necesitamos para ser fuertes en nuestra fe y constantes en nuestro camino. Y Señor, te ruego en esta mañana que tú dirijas mis pensamientos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Voy a hablar sobre el miedo en esta mañana. Y hay varias cosas que han llevado mi corazón a compartir esto con vosotros. La primera de todas es porque ya llevamos un año, si lo habéis notado, con toda esta situación del COVID-19 que ha creado realmente situaciones muy complejas de ansiedad, de miedos, de temores, situaciones económicas, personas que han fallecido. Y la gente tiene miedo. Quiero hablar también de estas palabras y de lo que significa.
Porque ayer mismo recordaba que ayer, hace 6 años atrás, me diagnosticaron cáncer de colon. Y recordaba ayer claramente las sensaciones que tuve, los miedos, las ansiedades, los temores. Y 6 años después, ayer daba gracias a Dios por cómo Él ha protegido mi vida en su voluntad. Podía haberme llamado y estaría bien. Pero Él todavía tenía un plan para mí. Todavía estoy aquí dando guerra. Pero el miedo también forma parte de nuestro diario vivir. De hecho, esta semana, en el grupo internacional que tenemos, y la hermana Cami empezó y está compartiendo ahí tantos devocionales, hemos estado hablando sobre el tema del miedo. Y orando, buscando al Señor sobre qué debo predicar. Pensé, vamos a hablar del miedo. Porque el miedo realmente forma parte de la naturaleza humana. Y cuando recordaba este pasaje y lo pensaba al meditar en la Escritura, ¿por qué el primer Adán siente una sensación a la cual describe como miedo? ¿Cómo él identificó esa sensación? Y de hecho es la primera vez en este versículo que aparece la palabra en hebreo, la palabra miedo, yaré. Hay como 6 palabras diferentes en hebreo, pero la palabra que aquí aparece por primera vez, miedo, es la palabra yaré. Y esa palabra implica realmente un temor, un terror, una situación de parálisis, una pérdida del valor. Tus defensas son atacadas y no tienes cómo poder defenderte. Y en esa situación desagradable, de peligro, uno tiene una respuesta física y emotiva, pero también espiritual. Y es lo que sintió Adán, el primer hombre, sintió miedo. Y a partir de este punto vamos a intentar escudriñar en las Escrituras qué es el miedo y cómo vencerlo. Ahora, quiero hacer una diferencia, y ya he empezado a marcarla, entre el miedo físico, el miedo emotivo, las emociones, y veremos también el miedo espiritual. Y dejadme en esta introducción poner algún ejemplo que creo que nos puede servir. Estaba mirando un poco las características fisiológicas y psicológicas del miedo y he pensado cómo puedo ilustrar esto, y voy a intentar simplificar todo lo que los médicos y los psicólogos hablan cuando una persona tiene miedo de algo que a lo mejor muchos de vosotros vais a entender, más Manolo Moyano que está aquí hoy en esta mañana. ¿Cómo podéis identificar una sensación de miedo? Os pongo este ejemplo cuando mi hijo mayor por primera vez se sacó el carnet de conducir. ¿Y qué es lo que quiso hacer? Pedir a su papá que le dejara el coche para conducir. Y tú te sientas al lado de tu hijo como copiloto mientras él conduce. La sensación que tienes, esa especie de hormigueo, de temblor, de risa tonta, cuando ves a tu hijo conduciendo, eso es miedo. Y empiezas a notar esa sensación. Ahora, si puedo compartir más para entender esas características psicológicas, y voy a leer la lista, no quiero olvidar nada, de temor, miedo, pánico, que se produce un aumento de las pulsaciones cardiovasculares, hay un sofoco, hay una dificultad para respirar, hay una sudoración excesiva, tienes también nervios, tienes tics, o empiezas a temblar, y náuseas, tienes náuseas, y tienes también necesidad de salir huyendo. Y eso es el ejemplo que os quería poner con mi hijo primeramente conduciendo. Ahora voy a por mi segundo hijo, ahora que no me oye, espero. Recuerdo cuando mi segundo hijo se sacó el carnet, pero esta vez de avión. Y él me invitó a volar con papá y su hijo, y sabes lo divertido que es sentarte y ver a tu hijo a su lado ahí con unos mandos, y empezar a moverse ese aparato. Y cuando empiezas a despegar, y esto lo tenemos comprobado porque siempre ponemos una cámara delante, cuando Jeremías vuela pone una cámara, y lo primero que hace el pasajero es poner cara de despegue. Es una cara especial, es como una risa medio de entusiasmo, pero de miedo, de miedo. Y recuerdo, Jeremías, no me mates por lo que voy a decir ahora, la primera vez que volé con él y yo me sentía con esa sensación, ese hormigueo, ¿verdad, Manolo? De verdad, lo mismo que conducir, pero arriba. Y yo miraba hacia abajo y pensaba, si me caigo me mato. Y mi hijo iba pilotando y entonces me dice, papá,
¿Estás bien? Sí, no hay ningún problema. Dice, voy a hacer unos ejercicios. Ahora, cuando él dijo ejercicios, yo entendía que quería decir algo divertido. Así que empezó a subir, eso es divertido. Pero se le ocurrió y no sé por qué lo hizo apagar el motor. No era miedo, era fobia. Era fobia. Lo que me entró en ese momento fue una sudoración grande, un tembleque grande. Y cuando el avión empezó a caer, mis pulsaciones empezaron a subir. Y él riéndose, vuelven a llegar, y luego a la derecha, y luego a la izquierda, y luego un looping, y luego... Cuando llegué al suelo, todas esas características mencionadas, incluidas las náuseas, estaban en mí. Y mi hija me miraba y me dijo, ¿qué, papá, cómo estás? Bien. Eso es miedo. Eso es miedo. Y seguro que podéis identificaros con esta experiencia. Es buen piloto, no tengáis miedo. Pero seguro que podéis identificaros de esa sensación que en algún momento en vuestra vida habéis tenido de falta de control de la situación. Falta de control. El soldado en la trinchera tiene miedo. La mamá que no sabe qué va a pasar con su hijo, que a lo mejor se ha caído, se ha dado un golpe. Estábamos orando por el pequeño de Paqui esta semana. Tiene miedo. El padre de familia que ve que no llega el dinero a final de mes, tiene miedo. El hombre de negocios que está ahí metido y que no sabe cómo van a ir los números, siente miedo. El miedo forma parte de la naturaleza humana desde ese momento en que Adán identificó que había algo en él, una sensación física, emotiva, que intentaba controlar y tenía miedo. Pero, amados míos, el miedo que él tenía era miedo a Dios mismo, a su Creador. Había roto la comunión con Dios. Había roto la esencia misma de su ser. La imagen de Dios que estaba en él estaba ahora desvirtuada. Se sentía desnudo. Había roto esa comunicación. Oyó la voz de Dios y tuvo miedo. Y en ese aspecto, aparte de estas características fisiológicas que hemos estado comentando y que van en aumento, hay una necesidad en el alma del hombre que siente miedo. La única respuesta que podemos dar se encuentra en la Biblia. Cuando leemos la palabra, y no quiero extenderme en su significado, en su léxico, en sus palabras, pero sí quiero mirar algunos temas que os pueden ser de ayuda. Cuando tú tomas esa palabra miedo, yaré, y empiezas a buscar yaré en hebreo a lo largo de la Biblia, te das cuenta que incluso hombres que amaban al Señor tuvieron miedo. Dejadme leer algunas notas. Empiezo con Noé. Noé, al preparar el arca, tuvo miedo. Nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, que él con temor aparejó el arca. El miedo lo motivó a obrar. El miedo nos paraliza, lo sabemos. En las trincheras y en el combate te enseñan que si tienes miedo no puedes avanzar, porque el miedo te paraliza, te rompe los nervios. Pero en esta ocasión, el miedo que tenía Noé, ese hombre justo y santo, no le paralizó. Fue el motor que Dios utilizó para que él avanzara en medio del juicio que venía. Noé tuvo miedo, pero sabía en quién había creído y en sus promesas. Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe le empujaron a ello. Abraham, el gran hombre de fe, probado en la ofrenda a su hijo Isaac, cuando Dios le dice, dame a tu hijo, tiene miedo. Tiene miedo. El gran hombre de fe, Abraham. El gran justo, Noé. Siervos de Dios con miedo. Jacob tiene una visión en la oscuridad de la noche. Está ahí solo en el monte. Y de repente tiene la visión de la escalera y Dios le hace un pacto. Y nos dice en Génesis, menciono los versículos para que veáis que está en la Escritura. Génesis 28, 16, Génesis 28, 17, 42, 18. Ahí aparece, tuvo miedo. Esa palabra, yaré, miedo. Un hombre de Dios. Y su miedo era bien diferente al que tuvo Adán. No se escondió de Dios. Estaba en comunión con Dios. Y Dios estaba haciendo un pacto con él.
pero ese hombre tuvo miedo. Y hermanos, eso me muestra que aún en los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los hijos de Dios, el miedo es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Y no necesariamente malo, sino que Dios lo usa para el bien de nuestras almas. Recuerdo, sigo con mi lista, las parteras en Egipto tuvieron miedo de matar a los niños. El miedo les paralizó para que no hicieran algo que no debían hacer. Los egipcios, en el momento de las plagas, los truenos, el granizo y el fuego, tuvieron miedo al ver los juicios de Dios, y ahora entramos en un miedo diferente. Cuando te das cuenta que el Dios Todopoderoso, ante el cual tiembla la tierra, el cual con un clic de sus dedos ha creado todo cuanto existe, ahora se acerca a ti, no para hacer un pacto, no para salvarte de un diluvio, no para cumplir una promesa, sino para enviar un juicio. Y vemos que tienen miedo. Miedo. Finés, uno mencionado en Números 25, delante de un juicio, siente miedo. Josafat, cuando la tierra estaba a punto de ser invadida por los ejércitos amonitas y moabitas, tiene miedo. Dejadme seguir leyendo en Segunda de Crónicas. Nehemías, en su reforma de la administración pública, cuando ve que el enemigo le asedia y le frena en la construcción y promesa de Dios de construir esos muros caídos, siente miedo. ¿Pero qué me dices de Job? Según el testimonio de Satanás, Job 1:18, el mismo Satanás menciona del miedo que tiene Job, del temor. Esa es otra de las palabras usadas, ya no es yaré, es otra palabra de la cual se deriva esa sensación de control sobre el alma de la persona, el miedo. Ezequías, en su trato con Miqueas, que profetizó en contra de la destrucción de Jerusalén, el profeta de Dios tiene miedo. ¿Recordad a Jonás? El mismo que Jonás es mi profeta favorito en la Biblia. Es el único que tuvo un viaje en submarino no planeado. Y me encanta Jonás. Pero Jonás en la tormenta, Jonás 1:19, tuvo miedo. Tuvo miedo. Sabía quién controlaba los vientos. Sabía quién estaba detrás de esa tormenta. Y tuvo miedo. En el momento histórico más importante de la humanidad, cuando la tumba del Señor Jesucristo fue vaciada, las mujeres que se acercaron a esa tumba sintieron miedo. Nos lo dice y nos lo recuerda en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y una vez más, y puedo extenderme muchísimo, por causa del tiempo no puedo hacerlo, pero os invito a que estudiéis este tema. Cornelio, que temía a Dios con toda su casa. Con este pequeño bosquejo, vemos como hay una sensación de miedo que te paraliza y te aleja de Dios. Pero hay una sensación de miedo que te acerca al Señor. Y que muchas veces la sensación que tienes y las circunstancias que te rodean, que para ti son realmente fuera de control y que producen esa sensación de miedo, quiero decirte que Dios está en control. Que Dios está en control. Y que a lo largo de la Biblia encuentras vez tras vez esa expresión, tuve miedo, pero de repente empiezas a encontrar otra expresión paralela a esta, que es la expresión, no temas. No temas. Ahora, una vez más, y el hebreo es muy rico en estas expresiones. Ya digo que hay 6 palabras traducidas como miedo, pero son 6 palabras en hebreo. Y cada una de ellas tiene un sentido diferente, un giro diferente. ¿Y por qué lo hace la Biblia? Porque quiere enseñarnos algo importante. Porque yaré
Es la misma palabra, miedo, que tuvo Adán, pero es la misma palabra que cuando Salomón dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esa misma palabra. Y de repente encontramos ahí una brecha, una línea extraordinaria que invita a todo hombre, a toda mujer, a que tenga miedo de Dios. Pero este miedo no es un miedo que te paraliza, no es un miedo que te atemoriza en el sentido de ¡ay, qué horror, qué horrible! Sino que es un miedo que te acerca al Señor y que te hace caer a sus pies y que te hace adorarle, porque Él es fuego consumidor. Los judíos tuvieron miedo cuando vieron que Sinaí salían truenos y relámpagos y había ahí un temor reverente extraordinario. Y le dijeron al mismo Moisés, sube tú, nosotros no vamos. Miedo. Y cuando uno contempla quién es Dios, os aseguro que el temor debe llenar nuestros corazones. Me temo, amados míos, que no hay temor de Dios en el mundo en que vivimos. Hemos pensado que nuestro Dios es simplemente un compañero de aventuras en este mundo, un amigote que podemos ir al bar con él, ¿verdad? Ese es el Dios a quien servimos. Es al menos la sensación que tengo cuando veo el cristianismo moderno. Pero nuestro Dios es fuego consumidor. Santo, santo, santo es la voz de aquellos serafines que le adoren sin parar noche y día. Nuestro Dios es un Dios extraordinario, es un Dios de ira. Y lo tenemos que ver de esa manera. Es un Dios justo que castiga al pecado. Es un Dios que ha creado un lugar horrible llamado infierno para todo aquel que le rechaza. Y como dije en una predicación hace años, cuando prediqué sobre el infierno, dije, si no crees, al menos teme. Porque no es un cuento para asustar a los niños. Es una realidad bíblica. Cuando era niño yo tenía muchos miedos, muchos miedos. Por la noche recuerdo chillar a mi mamá, decir, mamá, tengo miedo. Tengo miedo. Ese miedo era por las circunstancias, por las cosas que me rodeaban. Y las fobias son un paso más del miedo que lleva al corazón. ¿Cuántas personas en ese desarrollo psicológico que antes hablaba tienen miedos sociales, miedos situacionales, tienen arañofobia, agrofobia, tienen miedo de situaciones de estar dentro de un ascensor, tienen miedo de hablar en público y te sudan las manos, ¿verdad que sí? Te tiemblan las piernas. ¿Por qué pensáis que tenemos un púlpito? Para que no veas las piernas temblar. Y tenemos miedo. Pero hermanos, imaginaros estar ante el Dios Todopoderoso. Por eso Adán tuvo miedo. Y es necesario que entendamos este miedo santo. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, si nuestro Dios nos hubiera dejado en ese miedo, no hubiéramos tenido ninguna esperanza. Ninguna esperanza. La comunión rota en Edén. El miedo que apareció de golpe en el primer Adán, que ahora forma parte de la constitución humana, hubiera quedado no resuelto. Esa sensación nos hubiera continuado alejando de Dios sin esperanza alguna. Por eso me gusta cuando a lo largo del Antiguo Testamento mismo y desde este punto en adelante, continuamente el Señor dice, no temas, no temas. ¿Y por qué el Señor dice no temas? Porque Él sabía que en Edén ese fue el primer sentir en el corazón del hombre, miedo. ¿Puedo leer algunos versículos? Vayamos a Isaías 41:10. Lo iba a decir de memoria, pero quiero compartir con vosotros este versículo en Isaías 41:10. Si alguien no lo conoce, le invito ahora mismo a que lo marque en su Biblia. Isaías capítulo 41, perdonadme. Y versículo 10. Escucha las palabras del mismo que habló en Edén. Escucha las palabras de aquel que buscó al hombre mientras éste se escondía.
Mira lo que dice. No temas. Oí tu voz y tuve miedo. Y el Señor responde en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, oí tu voz y tuve miedo. No temas. No temas. Dios acercándose al hombre y supliendo su mayor necesidad, la salvación que Él ofrece, quita el miedo. Y por eso a sus hijos les dice, no temas. Y por eso al mismo Josué le dijo, no temas, esfuérzate y sé valiente. Vas a tomar una promesa, vas a adquirir una tierra, van a haber gigantes en esa tierra. Canaán no es un ejemplo del cielo, en el cielo no hay gigantes ni guerras. Canaán es un ejemplo de la vida victoriosa del creyente en medio de este mundo, de batallas y guerras y gigantes. Pero Dios dice, no temas, yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer mal. Y el Señor dice, no temas, construye el muro, levanta lo que tengas que levantar. Y el Señor te dice, no temas, entra en batalla. Recuerdo una de las menciones en el Antiguo Testamento, cuando los judíos, los israelitas tenían que entrar en batalla. El sacerdote enviado por Dios tenía que ponerse delante de ellos y decirles, no temáis. Cuando Dios está conmigo, no debo tener temor. Recordad el himno, no tengo temor. ¿Lo recuerdas? No tengo temor. No recuerdo bien sus palabras. Ese himno nos dice una gran verdad. Si Dios está conmigo, que vengan los gigantes que quieran. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Escuchad a Yehi, ese siervo de Elías, que tenía miedo siendo perseguido por el enemigo. El viejo profeta, conocedor de la potencia de Dios, dice, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando abrió sus ojos, vio una gran multitud que les defendía de ángeles. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Por eso no tenemos que tener miedo a los gigantes de la vida. Él está conmigo. En el Nuevo Testamento he dicho que en hebreo hay 5 o 6 palabras. Yaré es la más usada. En el Nuevo Testamento encontramos solamente una en griego, fobia. Esa traducción es temer, tener miedo. Se refiere al estado de tener miedo, a la experiencia de asustarse. ¿Sabéis que incluso el miedo es una de las expresiones faciales no controladas? Hay unas 5 expresiones que tú no controlas. Dios te ha hecho así. Y eso es muy divertido de ver cuando alguien te da una sorpresa. ¡Ah! ¡Qué alegría! ¿Verdad que sí? Hay otra expresión que es la expresión de menosprecio. Siempre levantas el hombro izquierdo hacia arriba, bajas la cabeza y miras así como en diagonal. Eso es menosprecio. Y tú no controlas eso. Es un ejercicio físico que lo hace también la tristeza. Yo miro a alguien que está triste, boom, lo pillo así rápido en sus ojos, el decaimiento facial. Pero el miedo es una de las expresiones. Esa expresión es incontrolable. Lo haces aunque no lo quieras. Y no importa de qué nación seas, qué idioma hables, no importa si eres español o gallego, o eres sudamericano o eres americano, la misma expresión, miedo, aparecerá en tu rostro. Pero hay otra expresión, es la expresión de paz, tranquilidad y sosiego, el terror y el miedo. Formó parte del primer Adán. Pero vayamos al segundo Adán. Y quiero hacer este paralelismo que me llama tanto la atención. ¿Quién es el segundo Adán? Me dirás, el Señor Jesucristo. En la entrada del primer Adán a la tierra, y después del pecado, él tuvo miedo. Pero ¿cómo fue la entrada del segundo Adán? Bien, vayamos a ver algunos versículos interesantes. Por supuesto, tenemos que ir al Evangelio de Lucas, donde es mencionado que va a nacer
el Señor Jesucristo. Y en Lucas, iremos ahí primeramente, Dios envía a sus ángeles. Aquellos ángeles que habían protegido el camino de Edén para que el hombre no regresara, ahora son llevados e invitados con un mensaje al hombre. Y este mensaje empieza con unas palabras interesantes. ¿Tenéis la Biblia abierta en Lucas? Vamos al capítulo 2 y versículo 10. Lucas 2 y versículo 10. El ángel les dijo, mira esas palabras. El ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Las mismas palabras que mencionaron ahí en Génesis, el protoevangelio, cuando la promesa fue dada que de la simiente de la mujer nacería el Salvador, el Señor Jesucristo, y que Él heriría la cabeza de la serpiente. Hermanos, aquí esas palabras son anunciadas, no temas. Y este es el no temas de la salvación, que recupera la comunión rota con Dios, que nos acerca a ese Dios del cual nos estábamos escondiendo con nuestras excusas, nuestros pecados, debajo de los árboles de la vida intentando escapar de Dios, por miedo a Dios mismo. Ahora Él dice, no temas, no temas. Te amo demasiado para perderte. Quiero tener comunión contigo. Sé lo que has hecho. Sé que me has fallado. Sé que has roto lo que te dije que no hicieras. Sé que ahora has muerto y no tienes esperanza alguna en ti misma. Sé que ahora hay temor y terror que llena tu corazón. Pero alma, quiero que sepas que te amo. Por lo tanto, no temas. Y por esto en este gran anuncio, el primer anuncio que resonó en esa venida del segundo Adán fue, no temas de la salvación. Pero es que es interesante, es que no es el único, es que hay 5. Vamos a ver otro. Vamos a ver en ese anuncio, en el capítulo, hemos visto el capítulo 2, 10 y 11, vamos al capítulo 1 y versículo 30. 1:30. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas. ¿Os habéis dado cuenta? El ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María era pecadora. Ella lo dijo en su propio canto. Ella necesitaba un Salvador. Pero esa mujer había hallado gracia en los ojos de Dios. Mira el versículo 35. María en el 34 dice, Señor, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y qué versículo tan extraordinario? Porque os he dicho antes que el temor reverente de Dios es bueno. Y aquí, María recibe una anotación importante, ha recibido gracia delante de Dios. Pero aún te digo más, María, el Altísimo, el Olam, el Eterno, el Dios omnipotente, el Dios de Abraham que tuvo miedo, el Dios de Isaac que tuvo miedo, el Dios de Jacob que tuvo miedo, el Dios de Sara que se rió cuando Dios le hizo una promesa y tuvo miedo, dice la Biblia. El Dios de Noé que tuvo miedo, ese Dios de lo imposible va a cubrirte. Y me es muy interesante, en el original griego puedes ver algo que es muy interesante. Cuando dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, esa expresión ahí es la misma que aparece en Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es la expresión cubrir sobre las aguas. La obra poderosa de Dios creando hizo el cuerpo del Señor Jesucristo en el vientre de María. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de lo imposible. El Dios que es tu Dios, que es mi Dios, que es el Dios de María, que es el Dios de Abraham. Él no ha cambiado, hermanos. Él no es un Dios que ha fracasado en su proyecto de creación o en su negocio de salvación. Dios no ha fracasado. Y por eso Él dice, no tengas miedo. Mira el versículo 1:37.
¿Por qué no tengas miedo, María? Sigo leyendo, llego a este versículo, porque nada hay imposible para Dios. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Pero hay más. Vayamos un momento ahora al capítulo 1 y versículo 13. Porque María escuchó, no tengas miedo. Los pastores escucharon, no tengas miedo. Pero mirad a este pobre anciano, ya gastado en días y con pocas fuerzas, que por años había orado una oración no contestada. Estoy hablando de Zacarías. En el capítulo 1 y versículo 13, el ángel dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No temas, tu oración ha sido oída. Hermanos, no hay ninguna oración que Dios no oiga. Dios no es sordo. Yo sé que a veces Dios no nos da lo que le pedimos, lo sé, y luego le doy gracias. Y hay momentos en que no entiendo por qué Él no responde cuando yo espero ya la respuesta. Y parece que el Señor no tiene control. Te sientes frustrado. Te sientes incluso que tu fe empieza a tambalear porque dices, Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? Pero Dios ha oído. Dios ha oído. Hablando con Manolo hace unas semanas atrás hablábamos de Auschwitz, los campos de concentración, y esa pregunta tan difícil que los judíos hacen con amargura incluso. ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿Dios no nos oyó? Y la pregunta es dura. La respuesta es difícil de digerir, pero es real. Dios estaba en Auschwitz. Dios protegió y cuidó, y hay casos excepcionales. Terry Kimbrough es un ejemplo de ello, como Dios la libró a ella milagrosamente. Mi esposa le regalé hace unas semanas atrás un libro de bebés nacidos en los campos de concentración que fueron milagrosamente salvados y rescatados de los campos de concentración. Dios estaba en Auschwitz, yo creo que con lágrimas en sus ojos, viendo cómo su pueblo sufría el oprobio y el menosprecio de hombres diabólicos, satánicos, que un día van a ser juzgados si no han sido ya por Dios mismo. Dios está en las circunstancias más adversas. Dios no ha abandonado a sus hijos. Dios no ha abandonado a su mundo. Dios no ha hecho ahí un mundo, le ha dado cuerda y le ha dicho, venga a correr. Dios amorosamente calma la tormenta de nuestras vidas, porque no hay nada imposible para Dios. Y Dios oye cuando clamamos. Pedro, andando sobre las aguas, tuvo miedo al ver las olas que le rodeaban, al ver las circunstancias que le afligían, y en ese mismo momento clamó a Dios mientras se hundía en las aguas. Y Dios extendió su mano poderosa. Dios ha oído. Dios sabe, Dios conoce. Yo no. Pero Dios ha oído. Y Él, en su bendito control de las circunstancias, va dirigiendo en los vientos de su providencia nuestras vidas, con propósitos que a veces nos cuesta entender. Zacarías había orado por un hijo. Era ya mayor. Yo creo que ya había olvidado su oración. Ya creo que ya había dado su deseo por perdido. Soy viejo, ya no puedo, ya... Igual que Abraham, igual que Ana. ¿Cuántos de estos hombres y mujeres oraron por un hijo? Y aún en lo imposible Dios obró. Y es un ejemplo que Dios puede darte muchos hijos, muchas bendiciones. No ceses de orar, no tengas miedo. Dios oye, no lo dudes. Dios está ahí obrando. Pero hay un punto más, un último, no temas, en la anunciación del segundo Adán. Para ello tenemos que ir al Evangelio de Mateo. Mateo 1, 20 y 24. Mateo 1, 20.
José, un hombre fiel, marido de María que había escuchado, no temas. Dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Oh, mamá mía. Ponte en la situación de José, por favor. Ponte. Tu novia prometida, os vais a casar, está embarazada. Ponte. ¿Miedo? ¿Terror? ¿Pánico? ¿Fobia? Eso es peor que volar en un avión. Ponte en las circunstancias de ese hombre. ¿Qué tenía que hacer con esa chica jovencita? Apedrearla. ¿No? Había caído en fornicación seguramente. ¿Qué va a hacer? Y no oye una voz paseando en el huerto del Edén. Tiene un sueño. Dios le habla a través de un sueño. Y le dice, no temas. Siempre he pensado que Dios lo hizo así, porque ese hombre José, y me encanta, es un personaje bíblico que me encanta. Si Dios le hubiera hablado, yo creo que se muere del susto. Le hubiera dado un yuyu, si Dios se lo hubiera presentado ahí. Y Dios, que es tierno, porque nuestro Dios es tierno, se acerca a él en sueños, lo cobija, lo protege, y dice, hey José, no temas, yo estoy en control, yo he hecho esto. ¿Y sabes lo que dice el versículo 25? O 24, perdonadme. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Este hombre era un hombre de fe, que tuvo miedo, pero que sabía que Dios, que es amoroso y que cumple sus promesas, estaba en control. Así que tenemos ahí en estas circunstancias que he mencionado, cuando el segundo Adán entra en el mundo, esos continuos no temas. Quiero llegar ya a la conclusión de mi mensaje, yendo a 2 versículos. El primero se encuentra en Juan capítulo 14 y versículo 27. Juan 14 y versículo 27. Es un versículo bien conocido y podéis marcarlo en vuestra Biblia si no lo habéis marcado. Está hablando del Señor Jesucristo a un grupo de hombres con miedo. En medio de esa situación, Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué hermosa realidad. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hablando de fobias, el mundo tiene sus maneras de curar las fobias. Algunas funcionan. Los psicólogos me dicen que si yo tengo un temor, una fobia, debo exponerme poco a poco a esa fobia para ir cambiando mis sentimientos. Si tienes miedo a las arañas, lo mejor que puedes hacer es empezar a jugar un poquito con una araña, darte cuenta que no muerde y poder así calmarte. En ese aspecto, y esto os lo digo para información, si alguno tiene miedo, hay un programa de vuelo, Jeremías puede ayudaros en esto, donde tú subes si tienes miedo al avión y te pasean en avión y vas recuperando tu miedo al avión. Me contaba que uno de sus instructores de vuelo subió una chica que tenía fobia de volar y cuando estaban ya casi regresando hubo es una corriente de ascenso y descenso que hace que el avión haga así pero con muchos metros. La chica entró en pánico, entró en fobia. ¿Y qué es lo que haces cuando entras en pánico y entras en fobia? Sales corriendo. Es la respuesta normal de nuestro cuerpo. Así que esta chica, y esto es verdad, no es un chiste, lo que hizo fue abrir la puerta del avión para bajarse. De una Cessna, imaginaros. Y menos mal que el piloto la agarró intentando recuperar el avión y la agarró ahí.
y cerró la puerta con todas esas turbulencias que había procesado y le dijo, mira, pon tus manos debajo de tu asiento, siéntate encima de tus manos y cuenta del 1 al 10 repetidas veces. Y la chica iba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, pánico. Aterrizaron. La chica no se curó del pánico. Le entró pánico ahora al pobre piloto. Creo que nunca más voló con esa chica. Pero esa es la manera que el mundo tiene de curar nuestros miedos. De poner parches a nuestras fobias. De intentar recuperar la paz interior. La única paz que quita todo temor es la paz de Dios en nuestro corazón. Ahora, yo no estoy diciendo, y debo ir con mucho cuidado, ahora veremos un último versículo. Yo no estoy diciendo que el miedo sea pecaminoso. El miedo es la respuesta emotiva y del alma hacia circunstancias que no controlamos y tenemos miedo. Hacia lo desconocido o hacia ese Dios grande. Pero cuando estamos en miedo, podemos recurrir a Él y pedir que nos dé su paz. Y Él que nos conoce y que desea tener comunión con nosotros, nos dice, no temas. Un último versículo, vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 13 y versículo 6. Hebreos 13, 6. Dice así. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. Y vayamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4 y versículo 16. Acerquémonos, pues, sin miedo. Eso es lo que quiere decir la palabra confiadamente. Acerquémonos, pues, sin miedo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sin miedo, acerquémonos a ese Dios que nos cuida, que nos ama, que nos protege. En el libro de Mateo, capítulo 10 y versículo 29, nos dice que aún un pajarillo no cae al cielo. Y el griego es complicado porque ¿cómo lo traducimos? La traducción a veces se ha traducido en algunas Biblias. Un pajarillo no cae al cielo sin que vuestro Padre lo sepa. Hablando de la omnisciencia de Dios. O un pajarillo no cae al cielo sin que vuestro Padre lo quiera. Hablando de la soberanía de Dios. Pero el original griego es, un pajarillo no cae al cielo sin vuestro Padre. Es lo que dice la Biblia. Allí donde cae un pajarillo, ahí está Dios. Dios está contigo. No temas. Dios envió a su Hijo para salvarte. No temas. Dios envió a su Hijo para oírte. No temas. Dios envió a su Hijo para controlar las circunstancias de tu vida. No temas. Y Dios ha preparado un hogar para ti y para mí. Si no fuera así, de otra manera nos lo hubiera dicho. No temas. Nuestro amado Dios está en control. No temas. Vamos a orar. Señor, tú sabes mis temores y sabes los temores de mis hermanos. Y sabes que en estas circunstancias adversas y difíciles que estamos viviendo, igual que otros que vivieron en guerras, en campos de concentración, en tragedias, Señor, en desastres naturales. Este mundo es un lugar ideal para el sufrimiento. Todo, Señor, parece estar en el caos y fuera de control. Pero en medio de esa tormenta, estás tú, Padre. Estás tú, diciéndonos no temas. Y te damos tantas gracias.
por esa paz que nos das, por esos mimos que nos das, por ese cariño cuando ya no podemos, por esas fuerzas que nos faltan y tú nos las suples. Padre, gracias que tú buscaste a Adán cuando él tuvo miedo. Gracias que me buscaste a mí en mis propios miedos. Danos de tu paz. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.